Turn the lights down and just put this on. It's right behind you. Bajen la luz, dice Donald Trump, para que comience la proyección. Fue el miércoles en el Salón Oval de la Casa Blanca, junto al presidente sudafricano Cyril Ramaphosa y su delegación, frente a cámaras de televisión y periodistas. Una emboscada para algunos, una escena preparada. De eso no caben dudas. Por segunda vez, luego de la escandalosa reunión con Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, el presidente estadounidense se salta las reglas, usos y costumbres de la diplomacia en una visita de Estado. Fue una charla que había comenzado en tono cordial, con una actitud del mandatario sudafricano casi de sumisión. Aunque en la reunión posterior se tocaron otras cuestiones, el tema principal de Donald Trump en el Salón Oval fueron las acusaciones de genocidio contra blancos en el país africano. Pero hay mucha gente que se siente perseguida y viene a Estados Unidos. Y recibimos gente de muchos lugares y sentimos que existe esta persecución o genocidio en curso. Hará falta que el presidente Trump escuche las voces de los sudafricanos, algunos de los cuales son sus buenos amigos, como los que están aquí. Diría que si hubiera un genocidio de granjeros afrikaners, puedo apostar que estos tres caballeros no estarían aquí, incluido mi ministro de Agricultura. No estaría conmigo. Y se refería el presidente Cyril Ramaphosa a los blancos que integraban su delegación, además del ministro de Agricultura John Steenhuisen, los golfistas Ernie Els y Retief Kusen y el empresario Johan Rupert. Bienvenidos a Actualidad en Análisis, y analizamos hoy con Gustavo de Carvalho, que es investigador principal del Instituto Sudafricano de Asuntos Internacionales en Johannesburgo. Gustavo, muchísimas gracias por participar. La primera pregunta, ¿quiénes son los afrikaners? Muchas gracias por la invitación. Y si vemos, los africanos son uno de los muchos grupos étnicos que tenemos acá en Sudáfrica, que tienen un origen holandés con muchas influencias de Francia y Alemania, y que se establecieron acá en Sudáfrica, especialmente en el Cabo de la Buena Esperanza, ya desde el siglo XVII. Son muy relevantes en el contexto de Sudáfrica porque obviamente fueron el grupo que lideraron en grande medida el proceso de apartheid, especialmente por el Partido Nacional, que a partir de 1948 cambiaron muchas de las reglas y las leyes del país para la segregación nacional. Lo que vemos desde en los últimos años en especial, que hay una narrativa que se empieza a crear de una persecución de los africanos, particularmente muchos de que tienen un problema y tienen cuestiones con acciones afirmativas que están siendo hechas en el país, y mucho para que se cambie en este sentido una situación muy de desigualdad en el país, en que blancos, que son una minoría nacional, menos de 8% de la población es blanca, y de esta población blanca cerca de 60 o 70% son africanos, y en grande medida los medios económicos todavía están muy concentrados por esa población blanca. Y mucho de eso es lo que constituye un poco de esta crisis, de una absorción de narrativas por parte de la extrema derecha de los Estados Unidos, y que en grande medida se busca una influencia nacional y una influencia muy problemática en este momento. Porque, Gustavo, como contabas, lo de ayer en Washington es un capítulo más dentro de una secuencia que no comenzó ayer. Las acusaciones de asesinatos, de genocidio de Trump y de su entorno vienen de hace tiempo. Hace una semana Estados Unidos justamente acogió a 40 personas africanas como refugiados, alegando precisamente persecución. Asesinatos, expropiaciones, genocidio. ¿Tienen sustento real las acusaciones? ¿Hay una exageración? ¿Se trata simplemente de una mentira? ¿Cuál es la situación desde tu punto de vista, Gustavo?
En la verdad, la respuesta simple es que no hay evidencia que en realidad respalde esta existencia de un genocidio o de una campaña sistemática de asesinatos o aún de expropiaciones contra los africanos. Si vemos la situación de Sudáfrica de una manera más general, Sudáfrica tenemos un problema de criminalidad. Tenemos uno de los índices más altos del mundo de homicidio. Estamos hablando en este momento por cerca de 36 asesinatos para cada 100.000 habitantes de Sudáfrica, extremadamente alto. Y si desagregamos estos homicidios y vemos cuántos blancos y cuántos negros o mestizos o indianos sudafricanos son afectados por el crimen, vemos de una manera muy desproporcional que negros sudafricanos son mucho más afectados por crimen y asesinatos que blancos. Así que lo que vimos ayer en esta disputa de narrativas de un lado de Sudáfrica, buscando explicar que lo que tenemos es un problema de crimen, no tanto una situación que hay un foco específico contra los blancos y en grande medida es algo que en muchas veces estas narrativas no son basadas en realidad, son basadas en narrativas que muchas veces están enfocadas en un grupo mucho más doméstico de los Estados Unidos. Ya vimos hace muchos años que algunas de esas narrativas tomaron como por interés de grupos de Estados Unidos y también que fueron de una manera impulsionada por algunos grupos de acá de Sudáfrica, pero grupos que en grande medida y aún dentro de la comunidad africana son vistos como grupos periféricos, particularmente grupos como AfriForum y Solidaridad, que son dos grupos que frecuentemente fueron a Washington, hablaron con los Estados Unidos de una manera a poner presión, pero no nos parece que estos grupos esperaban que la respuesta sería de esta manera. Y así que lo que vemos en este momento es que no hay datos, no hay evidencia que nos permiten en ninguna manera vemos esta cuestión de genocidio y aún las cuestiones de expropiación que fueron habladas mucho por Trump ayer. Lo que tenemos no hay en la cuestión de expropiación de granjas de blancos en este momento. Sí, lo que tenemos es un cambio de legislación que tienen un montón de reglas que deberían ser hechas y en grande medida son muy naturales en países que tienen este tipo de legislación, pero no una expropiación sistemática como vimos, por ejemplo, en Zimbabue en los últimos 20 o 30 años. ¿Qué son concretamente esas expropiaciones, Gustavo? ¿En qué casos se llevan a cabo? Bueno, lo que hay en Sudáfrica, hay una situación compleja de que a pesar de que tuvimos una transición en 1994 democrática, todavía lo que tenemos es una concentración de tierras y concentración de granjas por parte de los blancos, tierras tanto urbanas como rurales. Tuvimos un proceso que se desarrolló de una manera, pero no tanto de distribución de tierras, de redistribución de tierras en el país, que en grande medida se basa en cuestiones de compensación por eso, pero lo que vemos en este momento es que 70% de las tierras privadas del país todavía se concentran por parte de los blancos. En enero hubo una nueva legislación que no cambia esta manera de trabajar por compensación por tierra, pero que permite en algunas situaciones, y particularmente situaciones en que tierras que no están utilizadas, que están abandonadas o que tienen alguna situación
de seguridad nacional que podrían en un momento, a principios, ser redistribuidas de una manera sin compensación. Pero lo que no hay en este momento, ninguna situación en que esto fue aplicado, y hay muchas reglas que son hechas por parte del judiciario de Sudáfrica que deben ser hechas y particularmente afectaría no tanto tierras privadas, pero mucho más tierras públicas que todavía están mucho por parte del gobierno de Sudáfrica, pero no, como había dicho, no tenemos ninguna evidencia o caso de que estas expropiaciones sin compensación fueron hechas de alguna manera. Gustavo, quiero hablar de una persona que se ha transformado de algún modo en emblemático en el contexto de esta discusión, sobre todo fuera de Sudáfrica. Entre las imágenes de ese compilado que le tocó ver a la delegación sudafricana, estuvieron algunas de Julius Malema, es un político sudafricano del partido Luchadores por la Libertad Económica. Malema cobró notoriedad internacional, sobre todo luego de un acto multitudinario en 2023 en el First National Bank Stadium de Johannesburgo. Para que lo ubiquen quienes nos ven, es el estadio de la final del Mundial 2010, cuando España obtuvo su única Copa del Mundo, y en el que canta Malema, como en el video de ayer, que no es de esa fecha, sino un video de este año, creo que en Sharpeville, donde se conmemoraba una masacre en el año 1960, en el que cantaba con sus seguidores enfervorizados: matemos al Boer, matemos al granjero, algo que nos parecería, por supuesto, aquí impensable o inaceptable. ¿Quién es Julius Malema? ¿Qué posiciones tiene su partido? ¿Y qué son esos cantos de Kill the Boer, matemos al Boer? 3 preguntas en una para Gustavo. Malema sí, es un elemento extremadamente controverso en Sudáfrica. Es el líder del Economic Freedom Fighters, que es un partido muy recién, que fue fundado en 2013. Malema viene de una historia de participación en el partido más grande de Sudáfrica, de African National Congress, o el Partido Africano Nacional, y era el líder de la parte de la juventud del partido. Sale del partido en 2013, crea este partido de populista y de izquierda más radical en el país, y que sí utilizó muchas veces esta narrativa de redistribución de tierras sin compensación, muy diferente a la narrativa que Malema trae de la narrativa que está diseñada en la legislación nacional. Habla mucho de nacionalización de sectores y parte de justicia económica, pero siempre involucrado en una narrativa muy extrema, radical y extremadamente populista en este sentido. El canto que él utiliza con una cierta frecuencia, Shoot the Boer o Mate el Granjero, como había dicho, es una canción de protesta que data desde la época del apartheid, así que entre 1948 y 1994. La parte de este canto que se trae mucha división acá en Sudáfrica es que para algunos es un llamado violento, obviamente, como la canción dice, pero para muchos es un canto mucho más simbólico de resistencia histórica en el país, y que fue a los tribunales. Los tribunales en los últimos años hubieron muchos casos que fueron presentados a los tribunales, y los tribunales presentaron que no era tanto un llamado violento, pero mucho más un símbolo de la resistencia histórica. Ahora, lo que vemos en este sentido es que Malema trae una acción muy deliberada, porque sabe que es un canto extremadamente controverso acá en Sudáfrica, sabe que esa controversia le da mucha
visibilidad en el país. Economic Freedom Fighters todavía es un país minoritario en el país, en las elecciones. Las últimas elecciones ganaron más o menos cerca de 7 o 8% de los votos, que no les dio la posibilidad tanto de contestar a los partidos más grandes, tanto el Congreso Africano Nacional, que tuvo por primera vez, no logró tener 50% de los votos, tuvo más o menos 40% de los votos. El segundo país más grande del país, la Alianza Democrática de John Steenhuisen, el ministro de Agricultura, un africano el mismo, que en este sentido estos dos partidos que con una rivalidad histórica tremenda se juntaron en una alianza para lograr construir un gobierno y dejaron el IFF afuera de gobierno. Así que en este sentido tienen un rol muy importante porque él potencializa muchos de estos discursos y en muchas veces divierte y cambia la dirección de muchas discusiones para esas controversias que le da mucho visibilidad en el país, pero un soporte todavía muy minoritario por grande parte de la población. Que fue justamente uno de los argumentos del presidente Ramaphosa, que este partido y estas posiciones son muy minoritarias en Sudáfrica. Salgamos exclusivamente del episodio de ayer, Gustavo. Las relaciones entre los dos países son tensas. Sudáfrica está en el grupo BRICS, presentó el caso contra Israel en la Corte Internacional de Justicia. Su ex embajador en Washington fue expulsado. ¿Cómo caracterizarías hoy el vínculo entre Estados Unidos y Sudáfrica? Las relaciones bilaterales son muy complejas. Tenemos relaciones profundas que especialmente desde la transición en los 90 había una relación muy, muy cercana entre nuestro primer presidente democrático, Nelson Mandela, y Bill Clinton en este momento. Muchas inversiones de empresas estadounidenses en Sudáfrica, pero también inversiones de empresas de Sudáfrica en los Estados Unidos. Estados Unidos en este momento es el tercero parcero comercial de Sudáfrica en exportaciones e importaciones de productos, como exportamos muchos autos para los Estados Unidos, minerales y particularmente minerales como platina, que son en este momento de transición energética muy importantes, pero son dos países que también tienen muchas diferencias en cuestiones de política internacional. Sudáfrica en los últimos años buscó una política exterior que se llama de una política de no alineamiento, que en muchos sentidos el gobierno de los Estados Unidos, que viene desde el gobierno demócrata, vio como un choque muy directo. Tuvimos algunas crisis diplomáticas en 2023, cuando el embajador de los Estados Unidos trajo una alegación que Sudáfrica estaría comprando o vendiendo equipamiento militar a Rusia y todo. Y obviamente, cuando Sudáfrica trae el caso contra Israel en la Corte Internacional de Justicia, que busca en este momento, es un caso que continúa en discusión sobre la posibilidad de un genocidio estar ocurriendo en Gaza, estas relaciones sí que se cambian mucho más complicadas. Cuando Trump viene al poder al principio de 2025, muchas de estas cuestiones se acaban como por hacer parte de una narrativa, y Sudáfrica se cambia en mucho del foco de Donald Trump desde que empieza su gobierno, diciendo
trayendo mucho de esta narrativa sobre el genocidio blanco, sobre expropiaciones. Hay mucho de la influencia de Elon Musk, el mismo un sudafricano que salió de Sudáfrica en los años 90 y tiene relaciones con el país que no son muy profundas en este momento, y tenemos todas estas situaciones por el caso de la Corte Internacional de Justicia, con narrativa de la extrema derecha norteamericana, con la influencia de Elon Musk, con una situación bilateral de muchos años que ya es muy tensa. Y en este sentido, lo que Sudáfrica buscaba y lo que Sudáfrica busca en este momento es demostrar que, bueno, tenemos diferencias de política internacional, no tenemos este genocidio blanco que está pasando, pero sí tenemos una relación extremadamente profunda y que no necesitamos uno al otro. Sudáfrica es una economía mucho más chica que la economía de los Estados Unidos, pero también que tienen cosas y productos y una influencia regional importante en el continente africano, y se busca en este sentido cómo eh, reempezamos esas relaciones, cómo reempezamos las relaciones comerciales. Vimos ayer que la posición de Ramaphosa buscó mucho evitar las controversias de las discusiones a respecto de la cuestión de criminalidad de los blancos, y enfocó mucho más en una situación de inversiones y una situación de cambios comerciales. En este sentido, en esto lo que vemos acá en Johannesburg y en Pretoria, la capital, una de las cosas que creen que hay por lo menos el espacio ahora para este diálogo entre los dos países. No van a estar de acuerdo en todas las cuestiones, pero se espera que en una medida van a lograr tener una situación que pueden tener desacuerdo en algunas cuestiones, pero también entender que los dos países se necesitan en un contexto geopolítico mucho más complejo, y en un momento en que Estados Unidos mira a África de una manera muy dicotómica, que o los Estados Unidos o China, pero en grande medida China tiene un rol mucho más relevante en este momento de que los Estados Unidos en cambios comerciales e inversiones, y Sudáfrica espera que se puede tener una continuación de esta política de no alineamiento. Pero vamos a ver lo que va a pasar después de la reunión. De manera, Gustavo, que la evaluación tuya o la evaluación de otros analistas ahí en Sudáfrica es que, a pesar de esto que muchos llaman emboscada en la reunión de ayer, la evaluación, el balance final de esa visita puede ser aún así positiva. Sí, seguramente hay la ventaja de que la reunión de Ramaphosa con Trump no fue la primera reunión de un líder mundial con la nueva administración de los Estados Unidos. Así que se sabía en esta parte que sería una reunión de una manera performática o teatral, que buscaría presentar visiones de mundo que chocan con visiones de mundo y datos, no solo visión de mundo, pero datos concretos. Y por ese sentido que cuando vemos el foco de Ramaphosa y de la delegación que trae personas como John Steenhuisen, que es un líder histórico de oposición en Sudáfrica, y una oposición a Ramaphosa, que para demostrar que hay un sentido de unión nacional de este gobierno que tiene tiene diferencias internas, pero que busca en grande medida atraer una nueva manera de relacionar con los Estados Unidos. Y esta emboscada que sí se vio una tentativa de Trump de
demostrar y poner a Sudáfrica en una situación complicada. Pero para Sudáfrica lo que es importante en este momento, informaciones directas de continuación de relaciones, particularmente entre ministros y entre embajadas en diferentes países. No hubo una respuesta directa de que Trump no vendrá a la cumbre de G20 en noviembre. Hubo una respuesta que no fue muy clara, pero esta falta de claridad en un momento muy complicado de narrativas en este sentido es importante, y que se busca en una manera continuar con estas discusiones y que se espera que no va a empeorar. Si vemos la posibilidad de cómo estas reuniones son hechas como un espectro, de la reunión de Zelensky en febrero como el peor escenario que Sudáfrica podría haber, y a veces la reunión de Mark Carney de Canadá como la mejor opción, en Sudáfrica vemos como más o menos en el medio, que no fue un desastre, pero tampoco un completamente bien sucedida, pero las puertas no se cerraron completamente. Esto lo que es en grande medida se ve en este lado, y Sudáfrica todavía tiene opciones y maneras de continuar estos debates de una manera menos pública, menos performática, menos teatral, y que se busca algo mucho más que se enfoque en cambios comerciales, que se enfoque en las partes de las relaciones bilaterales que son importantes, y en este sentido que sí se ve no tanto como un fracaso, pero mucho más como, bueno, podemos continuar y cambiar el enfoque en nosotros. Bien, tal vez los líderes mundiales tengan que acostumbrarse bajo Trump a tomar el riesgo de ir a la Casa Blanca y exponerse a una puesta en escena a veces incómoda, a veces humillante, según sea el caso. Le agradecemos muchísimo a Gustavo de Carvalho, el investigador principal del Instituto Sudafricano de Asuntos Internacionales, que habló con nosotros desde Johannesburgo. Hasta una próxima vez, Gustavo, muchísimas gracias.